Bueno, el primer grupo de pacientes del que vamos a hablar hoy es el de los esquizoides. La característica central que tiene el paciente esquizoide es el aplanamiento emocional y la distancia emocional, es decir, la falta de interacciones sociales, ¿no? La falta de interacciones con otros. Es decir, que la característica central sería el aislamiento. Este aislamiento se observó en estadios prodrómicos de pacientes que después iban a desarrollar una esquizofrenia. Por eso es tan importante que ustedes reconozcan este tipo de síntomas, ¿no? Son pacientes que rara vez tienen relaciones cercanas y prefieren tener actividades solitarias, porque son pacientes que van a elegir mucho más trabajos en donde realicen actividades que no les exigen estar con otros. Una de las características también importantes de este trastorno es que son pacientes que no tienen emociones fuertes, son pacientes que tienen un grado de aplanamiento emocional importante. Expresan normalmente poco o ningún deseo por tener relaciones sexuales con otras personas. Tienden a ser bastante neutros en relación a las críticas o los elogios, no padecen demasiada activación emocional frente a estas situaciones. Normalmente es difícil que estos pacientes se presenten en la consulta. Van a realizar la consulta cuando los familiares se los aconsejan o cuando tienen un trastorno del eje 1, una depresión o un trastorno de ansiedad. El paciente, ustedes lo van a reconocer como alguien distante, desconectado, y es probable que el tratamiento permita la disminución de los síntomas depresivos o ansiosos, pero que no cambien estas características y este modo de vinculación del paciente con ustedes. ¿Qué dice el manual, el DSM-5 de estos pacientes, ¿no? Dice claramente son pacientes que no desean ni disfrutan las relaciones cercanas, o sea, se vinculan con muy pocas personas que generalmente pertenecen a su círculo íntimo, con el que tampoco tienen demasiada cercanía emocional. Eligen normalmente, como les decía, actividades solitarias. Tienen muy poco interés por las experiencias sexuales con otras personas, disfrutan de pocas actividades, carecen de amigos cercanos o confidentes. Es decir, la intimidad no es el lugar donde ellos van a sentirse cómodos. Parecen bastante indiferentes, como les decía, a los elogios y a las críticas. Muestran frialdad emocional, distancia, desapego, afectividad plana. Esta es la característica central del esquizoide. Tengámoslo presente: la distancia emocional, la frialdad, el aplanamiento emocional, el aislamiento social. Suele superponerse con otros trastornos de personalidad. Quiere decir que estos pacientes normalmente no tienen solo esta característica, ¿no? Y comparten muchas características con los trastornos esquizotípicos de la personalidad. Algunos autores consideran que tanto la esquizotipia como los pacientes esquizoides están dentro del espectro de la esquizofrenia, y ahora vamos a ver por qué. ¿A qué llamamos trastorno esquizotípico? La esquizotipia es una construcción amplia y multidimensional que se refiere a una organización de la personalidad que va a ser subyacente a el espectro de la esquizofrenia. Esta es una postura teórica en relación a la enfermedad esquizotípica, ¿no? Se define con un conjunto de rasgos que pueden existir en distintas dimensiones, o sea, en mayor o en menor medida, y que pueden estar presentes en personas no psiquiátricas, en población general, y más presentes con mayor intensidad en población con problemas psiquiátricos, ¿no? Personas con otros trastornos de personalidad o con trastornos con síntomas psicóticos.
Los criterios para diagnosticar la esquizotipia se suelen solapar bastante con los criterios para diagnosticar la esquizofrenia y los otros trastornos psicóticos. Y se piensa, hay una hipótesis que piensa que hay la misma base genética para estos trastornos. Entonces, podemos hablar del esquizotípico como un patrón general de malestar en las relaciones interpersonales. Ya acá, ustedes piensen aparece una primera diferencia con el esquizoide. El esquizoide es un paciente que no siente malestar. El esquizotípico es un paciente que siente malestar en las relaciones interpersonales. El aislamiento tiene motivos diferentes en los dos. En uno no hay interés por vincularse con los otros, en el esquizotípico hay un grado de malestar que lo lleva al retraimiento. Poca sociabilidad, fuerte distorsión cognitiva y perceptiva. Acá tienen otro elemento muy importante a tener en cuenta. El esquizotípico tiene una distorsión perceptiva y una gran variedad de conductas excéntricas. Son, digamos, claramente los raros de este grupo, ¿no? Es un trastorno que se presenta en la salida adolescente de la adultez temprana con un evidente déficit en la integración social. Gran parte debido a las ideas de referencia. Es decir, la idea de referencia quiere decir que el paciente generalmente atribuye a él cualquier acción que tengan los demás, o sea, se lo hacen a él, está dirigido hacia él, tiene que ver con él esto que le pasa con los otros. Estas ideas suelen tornarse delirantes, el pensamiento mágico bastante predisponente y hay una inclinación a lo supersticioso y a lo mágico. Fíjense que nosotros cuando hablamos de espectro de la esquizofrenia también incluimos el pensamiento. Se incluye en este diagnóstico el pensamiento intrusivo, que suele tener muchas características de pensamiento mágico, ¿no? Esta fusión del pensamiento con la realidad podría hablar de una característica excéntrica de ese pensamiento, ¿no? Estamos hablando de otro trastorno, pero no importa. Quiero decir, les quiero mostrar la complejidad de diagnosticar estos pacientes. Cuando vienen puros, no es que ustedes lo van a encontrar de manera pura en un cuadro. Al ser desencadenante de la esquizofrenia, es decir, ser prodrómico de la esquizofrenia, la esquizotipia, suele tener similitud con algunos síntomas. Por ejemplo, como les decía, las ideas delirantes, la paranoia, la poca habilidad socioafectiva suelen, y esto es lo más importante, suelen presentar alteraciones sensoperceptivas. Su lenguaje suele ser vago y hay presencia de alucinaciones, puede haber en un caso, en una dimensión más extrema, presencia de alucinaciones tanto visuales como auditivas o olfativas también. Ahora, los pacientes esquizotípicos normalmente están hablando permanentemente de que su aislamiento se debe al entorno en el que están viviendo. Generalmente ustedes van a ver que estos pacientes suelen mudarse de lugares en los que viven porque empiezan a percibir a sus vecinos como amenazantes. Y hay algo de esta percepción que se hace a través de los sentidos, es decir, muchas veces estiman que los olores que vienen de otros departamentos son hechos a propósito, han sido provocados por los vecinos para molestarlos, o los ruidos también se dirigen hacia ellos. Por ejemplo, alguien golpea una ventana o una puerta para indicarle que está enojado con él. Según el DSM, los pacientes deben experimentar un malestar intenso y una disminución de la capacidad de establecer relaciones sociales. Fíjense que la diferencia con el esquizoide es el malestar. Como decíamos, las ideas de referencia, las creencias extrañas y el pensamiento mágico va a tener una gran influencia en el comportamiento del individuo. Pensamiento y lenguaje inusuales, metafórico, vago. Ahí aparecen muchas veces los neologismos también, la forma de nombrar determinada cosa con una palabra que inventan, ¿no? También suelen tener ideas paranoides que entran dentro del grupo de las ideas delirantes. Y como les decía, pueden presentar percepciones, distorsiones perceptivas, sentir que otra persona está presente
o a veces un sonido, un ruido en el ambiente es percibido como un murmullo, una voz. Ven cómo no se presenta claramente como eh, la alucinación auditiva en la esquizofrenia, donde la voz le habla y le dice determinadas cosas. Lo que quiero mostrarles es la dimensión. Puede ser que estos pacientes no digan que hay que escuchan una voz que les dice determinada cosa, pero sí puede ser que cuando uno los interrogue y empiece como a ser un poco más incisivo en el interrogatorio, el paciente diga que hay determinados murmullos o determinadas percepciones auditivas que él considera que son mensajes que el entorno le envía a él. O puede ser también los pacientes que creen en mensajes de espíritus o de familiares que han fallecido. Digo, lo central en la esquizotipia es la distorsión cognitiva a causa de la distorsión perceptiva. Entonces, otra distinción es la ansiedad en el manejo de las relaciones interpersonales. El comportamiento va a ser excéntrico, fíjense, por estas ideas, digamos, bastante fantásticas que suelen tener, peculiares. Digo, yo no piensa en la esquizofrenia, en la parafrenia, con ideas fantásticas. Recuerden aquellas descripciones de Kraepelin. Muchos pacientes que tienen esquizofrenia y que presentan esta parafrenia, digamos, con ideas de, por ejemplo, hablan de platos voladores, de presencias extraterrestres, de viajes interestelares que han hecho. Digo, bueno, esta es una dimensión, digamos, intensa, ¿no? De las más intensas, pero también hay pacientes que pueden presentarse con estas percepciones no definidas de manera tan clara, ¿no? Falta de amigos íntimos, generalmente tienen muy pocos y solo son los familiares de primer grado, de los que muchas veces también suelen presentar desconfianza o ideas paranoides. Suelen tener una ansiedad social que no disminuye con la exposición, es decir, la diferencia con el trastorno de la fobia social es que el paciente con fobia social, a medida que va adquiriendo habilidades, a medida que se expone a la vida social, va adquiriendo habilidades y se va relajando y esta ansiedad va bajando. En este caso, la ansiedad no baja porque está sostenida por las distorsiones perceptivas y está sostenida por esta percepción y atribución autorreferencial de estas percepciones. ¿Se entiende la diferencia? El DSM-10 no considera un trastorno de la personalidad al trastorno esquizotípico y en realidad lo coloca en la clasificación de la esquizofrenia y otros trastornos delirantes. Hace esto porque lo considera con una relación en su etiología igual que la esquizofrenia. Entonces, ¿cuáles sería enumerar las características? ¿No? Hay una frialdad en la afectividad propia, recuerden, del esquizoide, del esquizotípico y también del paciente con esquizofrenia. Comportamientos excéntricos, claro, comportamientos que se basan en estas ideas delirantes. Relaciones interpersonales frías o directamente inexistentes o nulas, pobres. Comienzo de ideas paranoides. Las ideas empiezan a aparecer de manera larvada, con creencias paranoides y fantasiosas. Por eso les decía que estos pacientes puede ser que en su expresión máxima aparezcan en algún tipo de esquizofrenia, que es la esquizofrenia con ideas, con delirio fantástico, ¿no? La prevalencia de este tipo de trastorno es mayor que el esquizoide, en la prevalencia del 3% en la población en general, siendo mayor en los varones y en los familiares con esquizofrenia, ya que se supone que la esquizotipia habla de una predisposición a tener un brote de esquizofrenia. En mujeres es menos frecuente y suele presentarse en gemelos monocigota, gemelos que comparten la misma carga genética. Para el DSM-5, la característica central es
ser solitario, no tener relaciones personales más allá de las familiares, la interpretación errónea de los acontecimientos de modo autorreferencial, el pensamiento y creencias o gestos inusuales o excéntricos. La forma de vestirse suele ser muy excéntrica y muy rara. Creen muchas veces tener poderes especiales en relación a la telepatía y a las supersticiones. Sufren ansiedad social persistente y excesiva, como les decía, que no remite en la exposición. Y muchas veces suelen tener comorbilidad con estados depresivos, porque imagínense que percibir el mundo de esta manera es bastante angustiante. Por lo tanto, la ansiedad es bastante permanente y es bastante molesto y angustiante el pensamiento delirante y sospechoso, ¿no? ¿Cuál sería la etiología de este trastorno? Se ha considerado una cierta conexión genético-familiar. Los estudios muestran que son trastornos que se presentan de manera recurrente en las mismas familias, tanto la esquizofrenia como el trastorno esquizotípico. Entonces decimos que está mediada la esquizofrenia, el trastorno esquizotípico, por un factor biológico donde la genética juega un papel fundamental. Y básicamente tiene la incidencia, digamos, aparece o tiene incidencia de manera previa a los brotes en la esquizofrenia. Por supuesto, estas personas no han adquirido destreza para desarrollar habilidades sociales, y una hipótesis que sostiene la visión más de espectro es la hipótesis dopaminérgica. Ustedes saben que la hipótesis dopaminérgica es una de las hipótesis más fuertes que hay sobre la etiología de la enfermedad esquizofrénica, que habla de una exacerbación de la producción de dopamina en determinados grupos celulares, que hace que estas percepciones sensoriales se presenten de una manera tan intensa que hagan que el paciente le atribuya determinadas ideas extraordinarias o raras o fantasiosas o excéntricas sobre la razón de estas percepciones, ¿no? ¿Qué podríamos discutir en relación a este trastorno? La primera cosa que llama la atención es los datos de comorbilidad entre esquizofrenia y trastorno de personalidad esquizotípica. Y esto ha sido reseñado por varias investigaciones de otros autores, ¿no? La explicación más sencilla podría decirse que estos trastornos se presentan de manera comórbida, pero sería una interpretación un tanto simplista. Más vale, los hechos sugieren que esta comorbilidad tiene una base genética, y en realidad hablamos de comorbilidad cuando el sistema diagnóstico no nos da una respuesta suficientemente buena a por qué hay en general pacientes que presentan las dos patologías. Bueno, ustedes saben las dificultades que tiene el sistema categorial, y en este sentido esto podría explicarlo mejor un sistema dimensional, donde ustedes vean de alguna manera cómo un paciente aparece en algún momento de su vida con un trastorno esquizotípico de la personalidad, que va después en determinadas situaciones a ir evolucionando hacia una esquizofrenia. En la mitad de los pacientes estudiados en una investigación con pacientes esquizoides, esquizotípicos y esquizofrénicos, la mitad de estos pacientes tenían comorbilidad entre los dos trastornos. El 15% de la muestra tenía los tres trastornos de personalidad: el esquizotípico, el esquizoide y la esquizofrenia. Y costaba bastante establecer una diferencia entre los tres, ¿no? Entonces, también habla de un espectro. La incidencia de características de personalidad esquizotípica, esquizoide y paranoica en los pacientes con esquizofrenia. O, dicho de otro modo, cuántas veces los tipos de esquizofrenia corresponden a
tipos de trastornos de personalidad que no presentaron en el momento de evaluación ideas delirantes o ideas o alucinaciones. ¿Se entiende? Como quiero mostrarles esta dimensionalidad de la enfermedad. Entonces podemos hablar de un continuo entre estas características de personalidad y los síntomas de la esquizofrenia, y cómo las características de estos subtipos de esquizofrenia podrían estar más relacionados con estas características de personalidad. Entonces estos trastornos compartirían etiología, manifestaciones clínicas y se diferenciarían en una expresión cuantitativa más que cualitativa, o sea, la cualidad del trastorno, el aislamiento social, en algunos el aplanamiento afectivo, o a veces la paranoia y la activación emocional a causa de la percepción de los demás como peligrosos y las ideas de autorreferencia, estarían en este mismo espectro, pero en una distinta dimensión, en una cantidad distinta en cada una de las presentaciones de los pacientes. Es decir, cuando hablamos de espectro, estamos hablando de un constructo que suele utilizarse para hablar de diagnósticos que mantienen comorbilidades o comparten los mismos síntomas, pero se presentan de manera distinta en distintos momentos y en distintos pacientes. Entonces, los déficits cognitivos y sociales se presentan en los tres tipos tres tipos de diagnósticos, lo cual mostraría además una vinculación genética por la incidencia en familias de estos trastornos, ¿no? Familias que tienen miembros de la familia que padecen trastornos del mismo tipo y que están caracterizados por el alejamiento interpersonal y el alejamiento de la realidad con sufrimiento psíquico. ¿Se entiende a dónde quiero llegar con esta clase de hoy? El alejamiento interpersonal, ¿no? El principal motivo de este distanciamiento en el esquizotípico hacia otras personas es que piensa que la relación con los otros es peligrosa. A diferencia del paranoide, que puede tener una idea similar, este paciente no está tramando una venganza, no contraataca, se aleja simplemente porque considera por estas ideas de autorreferencia que están apoyadas claramente en la distorsión perceptiva. Esto lo siente él, por lo tanto la idea que aparece tiene que ver con que el daño que el otro le quiere producir o la molestia, porque a veces no es un daño, es simplemente una molestia, está en relación a su persona. Y digo, lo diferencia del paranoico en que no planea un plan de venganza, no quiere contraatacar, pero comparte con él la suspicacia y la desconfianza. También en el trastorno esquizotípico, las ideas delirantes no tienen la fuerza de las ideas delirantes de la esquizofrenia, sino que son sensaciones, interpretaciones subjetivas, ¿se entiende? No llegan a ser una creencia. El paciente no dice, bueno, como dice el TOC, bueno, yo sé que esto no es posible, pero yo no puedo evitar pensarlo. La diferencia es la fuerza que le da la distorsión perceptiva. Y esta es la responsable del alejamiento social, esta percepción continua de ser amenazado por el entorno. Esto está relacionado con el alejamiento de la realidad. Estas personas suelen creer que hay algo oculto algo oculto que no pueden describir claramente. Digo, esto de la intención en el olor que transmite un vecino y esa intencionalidad que no pueden explicar bien y que explican de una manera más fantástica, que tiene que ver con el deseo del vecino de molestarlo, de perjudicarlo, ¿no? Otras veces, cuando el paciente está menos deteriorado, estas explicaciones suelen ser más elaboradas y más complejas. Digo, el paciente puede relatar la conexión entre hechos, que cualquier persona vería como hechos absolutamente
circunstanciales y que se pueden explicar de otra manera, lo vería como una conexión con sí mismo, ¿no? Con una conexión y un mensaje para él. Por esto también muchas veces estas presentaciones aparecen en aquellas personas que se dedican a las actividades más espirituales, como la lectura de aura, de cartas, etc. No todas las personas que se dedican a eso son esquizotípicos, pero podríamos encontrar un número que así lo fueran si existe esta distorsión perceptiva, ¿no? Y este pensamiento mágico apoyado en la distorsión perceptiva. Esta referencia a la distorsión perceptiva es más referida como percepciones, ilusiones, esto de intuiciones, ¿sí? Como una modificación de lo que le llega a través de los sentidos. Es decir, por ejemplo, el paciente podría ver una mancha de humedad en la pared y pensar que es una cara que quiere transmitirle alguna idea. Esto ocurre también en relación a mensajes del más allá o de los espíritus, a personas fallecidas de su entorno que quieren mandarle determinados mensajes para alertarlos de cual o determinada cosa. Esto hace que también el lenguaje sea muy particular, muy peculiar, a veces más pobre y, como les decía, en su extremo con el uso de neologismos. Esto produce claramente un intenso sufrimiento psíquico, hay una baja autoestima, una desvinculación afectiva con los otros y el miedo a que los demás puedan provocarles daño. Este miedo permanente muchas veces es lo que lleva al paciente esquizotípico a la descompensación psicótica, porque funciona como un estresor que actúa sobre esa misma base biológica, ¿se entiende? Entonces fíjense en cómo uno podría entender o conceptualizar qué lleva después al paciente a un brote. Por esto el paciente no tiene mucho interés en relacionarse, sufre permanentemente y se considera a sí mismo de una manera diferente al resto, ¿no? Hay un cuestionario que es interesante, nosotros vamos a buscar, tratar de ubicarlo tiene una adaptación al español, que nosotros vamos a ubicarlo porque me parece que es interesante que ustedes lo tengan. Se llama el SPQ, que es el Cuestionario de Personalidad Esquizotípica. El objetivo de desarrollar esta prueba fue la detección, la prevención y la intervención precoz en psicosis, no solamente en aquellos pacientes que tengan la posibilidad de presentar un trastorno psicótico, sino también en aquellos pacientes que están entre episodios psicóticos. Cuando a través de la medicación se consiguió la estabilización del paciente, este cuestionario serviría para mostrar esas características de personalidad que van a quedar entre un episodio y otro. ¿Qué quiero decirles con esto? ¿Por qué es tan importante la detección precoz de un trastorno esquizotípico? Porque ustedes podrían intervenir tempranamente con medicación y eso haría que se evitara el brote, que se evitara que el paciente tuviera un brote psicótico. Esto no es menor, porque ustedes saben que cada brote psicótico produce un mayor deterioro, no solamente cognitivo, sino también interpersonal. El paciente tiende a estar más temeroso y a aislarse más. También permitiría la detección de signos de transición a la psicosis en pacientes de alto riesgo de desarrollarla. Y como les decía, el riesgo de recaídas en pacientes que ya sufrieron un episodio psicótico. Piensen que el 50% de las personas que sufrieron un episodio psicótico tienen altas probabilidades a volver a tener otro en los siguientes 18 meses. Fue desarrollado, como les decía, originalmente en población de habla inglesa, pero existe una versión española que vamos a tratar de obtenerla para presentarla en este curso, ¿no? Entonces, la cualidad
paranoide también, las ideas paranoides también podrían aparecer en la esquizotipia, pero suelen tener otra cualidad, otra característica. Es decir, en la paranoia, como decíamos, el paciente planea y quiere desarrollar una venganza. En la esquizotipia, el paciente sufre y se distancia de esa persecución emocional. Es decir, ahora vamos a incluir el trastorno paranoide de la personalidad y de esta manera vamos a poder encontrar algunos datos que nos pueden seguir hablando del espectro y mostrarles cómo en realidad está bueno tener una mirada dimensional sobre la presentación de un paciente y la edad en la que se presentan las características, el aislamiento, para poder alertar sobre los riesgos y hacer tempranamente una intervención en psiquiatría y que esto permita que el paciente sea medicado y ver cómo responde a esos fármacos. Si el paciente, a partir de los fármacos que en realidad son neurolépticos, ¿no?, a dosis por ahí más bajas que que las dosis antipsicóticas, cómo estos pacientes empiezan a responder mejor y a presentar una mayor activación conductual, una mayor conexión con otros y, digamos, cómo vencen esta bulia que también es muy típica de la esquizofrenia. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con la descripción de lo que sería el trastorno paranoide de la personalidad. Este trastorno es importante porque tiene una prevalencia entre el 2 y el 4% en la población en general. El signo característico fundamental de este trastorno, como ustedes ya saben, es la desconfianza, y una intensa cautela para relacionarse con los demás, una gran suspicacia. La suspicacia tiene que ver con esto de estar muy hipervigilante y muy atento a aquellos indicadores que le muestren que los demás están dispuestos a perjudicarlos. Ven a los demás como engañosos, manipuladores, y se ven a sí mismos como vulnerables. Experimentan esta visión de sí mismos y de los demás, hace que experimenten sentimientos de ansiedad, pero también, y esta es una diferencia diagnóstica, de ira, de fuerte ira y enojo para con los otros, ¿no? El temor y el enojo están asociados. Son reacios a confiar en los otros porque los consideran hostiles. Están excesivamente preocupados por la confidencialidad. Normalmente estos pacientes no están dispuestos a completar los formularios autoadministrables, por lo menos no todos los datos. Normalmente dejan espacios en blanco y nos piden completar esos datos en la sesión, donde ellos van a explayarse sobre el tema, pero no quieren que quede por escrito en ningún lado porque siempre piensan que es información que podría ser utilizada en su contra. Son muy celosos de su pareja. En general uno encuentra pacientes francamente con estados de celotipia. Tienden a culpar a los demás, como en todos los trastornos de personalidad. La atribución siempre es externa y les cuesta mucho considerar perspectivas alternativas de la conceptualización que hacen de una situación. Es decir, lo que muestra más la cuestión más sesgada cognitivamente de la paranoia es que no solo no relevan la información que contradice la creencia de la intencionalidad del otro de perjudicarlos, sino que además cuando uno se las muestra y trata de trabajar con eso, ellos insisten en la lectura que hicieron sobre la situación. Esto los torna muchas veces agresivos con el terapeuta, se suelen enojar en la terapia porque también lo viven como una mala intención del terapeuta, desconfiando de la percepción de ellos, ¿no? Según el DSM-4, como insistimos, el síntoma central es la desconfianza extrema. Y esta desconfianza extrema aparece desde una edad temprana. Suelen tener rencores persistentes. Esto
hacia lo que después les voy a contar, que es el espiral de la paranoia. Es decir, son muy duros para perdonar a otros y en general recuerdan perfectamente la interpretación que tuvieron de esas situaciones y que vuelven a confirmarse con situaciones nuevas, ¿no? La preocupación, como siempre, es sospechar que los otros quieren dañarlos o quieren engañarlos. Siempre piensan que sus parejas sexuales son infieles. Y esto es particularmente significativo porque a veces nosotros recibimos un paciente que no expresa su característica paranoica de la personalidad en otros aspectos que no sean en su relación de pareja. Digamos, hay que evaluarlos detenidamente, hay que estar muy atento, hay que escudriñar bastante para encontrar en algunas otras relaciones donde ellos se sienten con tanta vulnerabilidad. Es en su mayoría, muchos tienen esta percepción de sus parejas, la infidelidad de sus parejas. Y bueno, con las conductas que instrumentan, lo único que hacen es incrementar esta desconfianza, ¿no? La renuncia a confiar, porque también confiar implica una decisión. Es esto mucho lo que yo trabajo con los pacientes en este sentido, cuando están en una situación de celos irracionales con la pareja, es que bueno, en la pareja uno hay un momento en el que tiene que decidirse a confiar porque no tiene ninguna manera de controlar absolutamente todo. Entonces, esta renuncia a confiar está apoyada en el temor a la malintención del otro y a la capacidad del otro de engañarlos y de manipularlos, o hacerlos quedar como tontos porque no se dieron cuenta de este engaño, ¿no? Esto los lleva a percibir indicadores inocentes o ambiguos como confirmatorios de las intenciones malévolas del otro, ¿no? Si pensamos un poco en diagnóstico diferencial, y ahora cuando vuelva sobre el caso les voy a contar un poco sobre el espiral, ¿no? Cuando vuelva les voy a contar un poco de algún caso. Pero cuando hablamos del diagnóstico diferencial, ¿cómo se diferencia del trastorno, por ejemplo, esquizoide? Bueno, en realidad en los dos trastornos hay retiro social, o sea, los dos pacientes tienden a aislarse socialmente, pero en el esquizoide no hay ningún interés por el acercamiento social y en el paranoico el retiro es instrumental, es para evitar el daño que el otro le podría ocasionar. También en el trastorno esquizotípico la diferencia es que las creencias de los pacientes presentan una cierta rareza y los pensamientos son muy diferentes a los del trastorno paranoide. El paranoide tiene un pensamiento muy racional. En general, la idea tiene bastante lógica. Uno podría pensar desde la perspectiva del paciente y esto no contradice la lógica del sentido común. Sin embargo, no tienen evidencia suficiente que apoye estas hipótesis que sostienen, ¿no? También se diferencia del trastorno evitativo, en que si el trastorno evitativo y la paranoia también tienen un distanciamiento social, las razones son distintas. En el evitativo se distancia del otro porque tiene temor a ser evaluado negativamente a causa de su mal desempeño. Es decir, que en el corazón del trastorno evitativo está la percepción de ineficacia de sí mismo. En cambio, en el trastorno paranoide, la distancia con el otro está más focalizada en preservarse, en cuidarse, protegerse del otro, ¿no? También hay una diferencia en relación a la fobia social. En la fobia social también, o en la ansiedad social, tampoco los otros son vistos de manera malévola o con malas intenciones, sino, como les digo, los otros parecen tener una respuesta que está en relación directa con las dificultades de desempeño o la falta de cualidades para desarrollar las relaciones interpersonales, ¿no? También uno podría diferenciarlo del trastorno antisocial, en el sentido de que en el trastorno paranoide, las
acciones violentas o las acciones para perjudicar al otro están justificadas como acciones de respuesta a la malevolencia del otro. En cambio, en el trastorno antisocial, estas acciones son transgresiones recurrentes hacia los otros. Esto no aparece en el paranoico. El paranoico no hiere o lastima al otro porque sí, lo hace en respuesta. La palabra sería lo hace en venganza, trata de vengarse del otro. También uno podría diferenciarlo del trastorno límite de la personalidad. En el trastorno límite de la personalidad hay ideas paranoicas, hay suspicacia, de volverse distante y frío, pero esto está en el contexto de la activación emocional que produce la desregulación. O sea que, si bien puede haber manifestaciones paranoides, estas están muy ligadas a la reactividad emocional que tiene el trastorno límite. En cambio, la paranoia, es un estilo, un sesgo de pensamiento permanente que no está limitado solamente a las situaciones de activación. Las situaciones de activación lo exacerban, pero está permanentemente en el pensamiento del paciente y el paciente está en la búsqueda de confirmar esta malevolencia por parte de los otros. Entonces, como decíamos, en la fobia social hay un temor a los eventos negativos del futuro y este temor va decreciendo en la medida en que uno consigue la exposición pública del fóbico social. Esto no pasa con la paranoia. No hay nada de la realidad, de los datos de la realidad que le permitan a él reestructurar esta idea. Sí hay una dificultad muy grande para poder establecer un diagnóstico diferencial con el trastorno delirante. Bueno, ustedes ven que está dentro de este espectro, ¿no? ¿Cuáles son los procesos psicológicos de la paranoia? El sesgo cognitivo, centralmente, la actitud de hipervigilancia que los lleva a relevar los componentes amenazantes de las situaciones, los que confirman la malevolencia del otro, ese sesgo atencional, el déficit en la capacidad de tener una buena teoría de la mente que le permita comprender las intenciones de los otros y los estados mentales de los otros. Esto los vuelve particularmente autorreferenciales. No pueden incluir en esa lectura de la realidad algo que tenga que ver con otras situaciones que lleven a los otros a tener determinadas acciones. En los procesos interpersonales, los pacientes paranoicos se sienten diferentes del resto. Fíjense, hay algunos estudios interesantes que muestran una mayor incidencia de trastorno paranoide en la raza negra y latina en Estados Unidos. Esto, bueno, uno podría decir, bueno, están acostumbrados a ser segregados, a ser discriminados, a ser maltratados, por lo tanto, este sesgo paranoide parecería ser en algún caso hasta útil para sobrevivir en una comunidad que les es adversa. La historia es cuando esto se vuelve inflexible y no puede ser adaptado a una realidad distinta, ¿no? Otro proceso interpersonal es la percepción de ser evaluados por los otros, pero como les decía, a diferencia de los evitativos y los fóbicos sociales, no evaluados por culpa de su mal desempeño, sino evaluados a causa de la malintención que tienen los otros. Esto también hace que en el proceso interpersonal uno pueda percibir el aislamiento y la pérdida de calidad y de número de relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, ¿qué otro componente importante tenemos que tener en cuenta en el trabajo clínico con la paranoia? Y es el espiral de la paranoia. Es decir, los procesos en la paranoia se refuerzan por sí mismos. Es decir, el paciente está hipervigilante, sesgando la atención hacia los indicadores que le muestren que el otro quiere perjudicarlo, y esta percepción de la intención de perjudicar del otro hace que estén a su vez más hipervigilantes porque confirma la creencia de la malevolencia del otro. Ya sea esta restringida a una relación en particular, como son los celos de pareja, o en caso de la mayoría de las relaciones interpersonales.
En realidad, lo que hace también que se preserve, se mantenga este espiral de paranoia, es que cuando los hechos le desconfirman las creencias, en realidad lo que piensa el paranoide es que son una evidencia del encubrimiento. Es decir, cuando hay algo de esa evidencia que les aparece contraria y uno se las puede mostrar, lo que dicen en realidad es que esto se debe a la astucia del otro, a la capacidad que tiene el otro para intentar engañarlos. Digo, ahora estoy trabajando con una paciente que es una paciente, no podría decir normal, que no tiene ningún otro problema en la vida, tiene una vida agradable, que la ha manejado siempre con mucha eficacia. Sin embargo, en este momento está en una relación de pareja extramatrimonial, o sea, tiene a su familia y también está en una relación de pareja extramatrimonial y en los primeros tiempos de relación con esta pareja, que parecía solamente ser una relación ocasional, ella recibió un montón de información sobre las andanzas de este sujeto, ¿no? Sobre él se vanaglorió de cuál era su capacidad de conquista, qué sé yo. Y a partir de eso, cuando ella se fue enganchando más con él, y cuando hoy piensan los dos en producir un gran cambio en su vida, que es dejar sus parejas y irse a vivir juntos, esto en ella empieza a generar la tendencia a dudar permanentemente de la sinceridad y de la intención de él, ¿no? Esto hace que empiece a intentar ver cómo puede controlar lo que él hace cuando no está con ella. Claramente él está poco tiempo con ella porque él está con su familia, pero además ella misma está con su familia, por lo tanto se podrán ver un par de horas por día y a veces no todos los días. Alguna vez puede planear una actividad para mentir en su casa y estar 4 horas con él, pero la verdad es que es mucho más el tiempo que pasan separados que juntos. Este es un gran factor activador para ella, porque entonces ella tiene que estar intentando todo el tiempo ver cómo controla lo que él hace para darse cuenta cuando él le está mintiendo. Esta espiral la lleva a tener un teléfono celular del que él no conoce el número, con el que ella trata de registrar permanentemente cuando él se conecta o no se conecta por WhatsApp, y lleva como un registro de los patrones de conexión para poder inferir a partir de ahí cuando en realidad está hablando por su trabajo, con alguien familiar o cuando está hablando con otra persona. Por otro lado, él él no sabe de la existencia de este teléfono, pero sí muchas veces ella lo ha increpado en relación a situaciones donde piensa que él es infiel. Él sí está al tanto de los celos de ella. Y entonces muchas veces se torna hostil y distante porque se siente herido por esta desconfianza. Y ese distanciamiento de él es el que le confirma a ella las creencias de infidelidad y las acciones de infidelidad que supone en él, ¿no? Esta espiral se alimenta tanto en sí mismo que últimamente, ella una vez que se va de la casa de él, no de la casa de él, del lugar donde se encuentran, el departamento donde se encuentran para estar juntos, cuando se va de ese lugar, ella se queda enfrente, en un estacionamiento, observando la puerta de la casa de él para ver si él sale después que la vea a ella, para ver si ocupa esas horas que siguen para ir a encontrarse con alguna otra persona. Y están... como quería mostrarles un poco cómo el sesgo se apodera de ellos, ¿no? Me cuenta que el día anterior había estado desde el auto observando la situación y ve que él sale del edificio de departamentos y se mete en la hamburguesería de al lado. Entonces aprovecho para decirle, bueno, claramente esto contradijo tu hipótesis, vos creías que si él salía de ahí iba a ir a otro lado a encontrarse con alguna mujer y simplemente fue a comprar algo para comer antes de volver a la oficina donde está trabajando o antes de seguir trabajando desde ese lugar. Entonces ella me dice, no, es probable que él haya visto que yo estaba estacionada enfrente y haya entrado rápidamente a la hamburguesería para despistarme. Es decir, ven cómo está intacta la malevolencia de él,
la intención de engañarla, y cómo esta contradicción de la evidencia que podría mostrarle que él no está engañándola, a ella le sirve para poder sumar evidencia a sus hipótesis, ¿no? Por esto es bastante difícil que ellos aprendan de la experiencia, ¿eh? Por esto es difícil que aprendan, y esto hace que ese espiral de paranoia se vuelva tan insoportable para ellos, tan insoportable. Porque ya les digo, muchas veces tienen respuestas hostiles que hacen que el otro se aleje, y de esa manera confirman la idea, la distancia emocional les hace incrementar la idea de la posibilidad del engaño, pero además hacen que empiecen a buscar conductas, a instrumentar conductas de reaseguro todo el tiempo. Y una cosa en la que estamos trabajando es en la necesidad de dejar de controlar y empezar a confiar, como una necesidad básica para poder pensar en una relación con él. En esta situación, ella va a tener muchos problemas para poder construir una relación de compromiso y de confianza, ¿no? Entonces, como les decía, los sesgos paranoides hacen percibir las situaciones como más provocadoras, amplifican la percepción de la situación, el mundo y las personas aparecen como más hostiles, lo que los lleva a tomar más represalias y acciones agresivas. Esta es otra característica bien distintiva de la paranoia, y como les decía, que la diferencia del antisocial, porque en realidad esta agresión es una respuesta a la agresión que perciben que reciben, ¿no? Bueno, y para cerrar un poco la clase de hoy, antes de que ustedes puedan ver el video de una entrevista que tuve con una paciente paranoide, con características paranoides, que me parece interesante que ustedes vean esta presentación para ver cómo podemos reflexionar sobre eso el martes en el Zoom, ¿no? Les hice un cuadrito con las tres características que comparten, esto que en muchos modelos teóricos o muchos teóricos pueden pensar como un espectro, ¿no? Fíjense, tanto el paranoide, el esquizoide como el esquizotípico comparten el rechazo a la intimidad, la distancia con el otro y el rechazo a la intimidad. La intimidad, recuerden que es este espacio en donde yo me puedo abrir y hablar con el otro e ir creando un lazo más fuerte, más cercano. Pero este rechazo a la intimidad tiene distintos condicionamientos. En el paranoide, como les dije antes, el rechazo está fundamentado en suponer la malevolencia y la malintención del otro. En el esquizoide, este rechazo pareciera estar más relacionado con la falta de interés. Y en el esquizotípico, este rechazo está más apoyado en el sesgo perceptivo. O sea, acá hay un componente que se incluye, y por eso les quería hablar de este espectro, porque uno podría pensar que cuando el sesgo es perceptivo, el paciente tiene un dato de la realidad que le da mucha más firmeza a esa necesidad de distancia, esperando también la malevolencia del otro, ¿no? También en relación a la desconfianza y a la suspicacia, tanto el paranoide como el esquizotípico comparten esta característica, aunque en el esquizotípico les decía, lo más importante es ver que el anclaje que tiene, la evidencia empírica que tiene para el esquizotípico esto, es el sesgo perceptivo. El sesgo cognitivo está fuertemente asociado al sesgo perceptivo, y es el que nos empieza a hablar de la situación prodrómica en relación a la esquizofrenia que tiene este trastorno. En cambio, en el esquizoide, digamos, estas personas no tienen relaciones con las personas y no tienen relaciones de confianza, no tienen relaciones de cercanía, no las anhelan. Por eso también este aplanamiento afectivo, ¿no? Les decía, en el paranoide la interpretación de los otros es como malintencionados y la preocupación es por la lealtad y la fidelidad. En el esquizoide, la distancia tiene que ver con el no deseo, con el no disfrutar de las relaciones interpersonales, y en el esquizotípico
Esta distancia produce un malestar agudo, esto es muy importante, la diferencia con el esquizoide es el malestar, se produce un malestar agudo que está apoyado en las distorsiones cognitivas y perceptivas. Tanto en el caso del paranoide como el esquizoide hay una preferencia por las actividades solitarias, pero con razonamientos o con razones absolutamente distintas. En el paranoide para evitar el daño y en el esquizoide porque se siente mucho más cómodo teniendo actividades solo, ¿no? Algo que aparece en el esquizotípico, que no aparece en ninguno de los otros dos, es la excentricidad del pensamiento y las ideas de autorreferencia, que también están en la paranoia, pero están apoyadas en distintas bases de sustentación. En la paranoia están apoyadas en el sesgo, que anticipa la intencionalidad del otro. La dificultad estaría en esta teoría, en este modo de pensar la mente de los otros, y en el esquizotípico están más apoyadas en las percepciones. En el paranoide hay rencor y contraataque, en el esquizoide hay restricción emocional e indiferencia, y en el esquizotípico también hay restricción emocional o una emoción inapropiada, ¿sí? Entonces, lo que yo quería mostrarles hoy era lo que hay muchos estudios que empiezan a mostrar, estudios de comorbilidad, o sea, estudios de diagnóstico de pacientes que presentan comorbilidad, estudios de gemelos donde se ve la incidencia de, en la misma familia, la incidencia de estos trastornos, lo cual varía de una tendencia genética, y también la presentación prodrómica del trastorno de personalidad esquizotípico en muchos pacientes que después desarrollan una esquizofrenia. Y para eso quería cerrarles con lo que el manual de SM describe de la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia, sobre todo el subtipo paranoide, que sería este subtipo en el que después los pacientes con trastorno de personalidad esquizotípico tienen muchas más posibilidades de padecer. Las ideas delirantes y las alucinaciones auditivas son claras alteraciones y aparecen también alterando la afectividad y el lenguaje. ¿Qué quiero decir? Así como en el esquizotípico había una cierta percepción que no llegaba a ser una alucinación clara, ya en la esquizofrenia esto aparece claramente como una voz que les dice que lo está perjudicando. Y por supuesto esto genera una reacción emocional congruente y una alteración también en el lenguaje, ¿no? Que se hace menos organizado y más inconexo. A ver, la paranoia en la esquizofrenia persiste luego de que el paciente es medicado con antipsicóticos, pero lo que sí se controla mucho más con la medicación es la activación emocional que produce esa percepción. ¿Se entiende? Digo, no es que la esquizofrenia va a hacer que el paciente, el tratamiento farmacológico de la esquizofrenia va a hacer que el paciente con esquizofrenia paranoide deje de ser suspicaz y deje de esperar el daño en los otros, sino que esto lo preocupa menos una vez que está medicado, o sea, le procura una mejor calidad de vida porque no tiene que estar permanentemente alerta. ¿Se acuerdan que decíamos que también es importante detectar el trastorno esquizotípico de la personalidad porque en los estadios entre brote y brote el paciente podría quedar con estas características, es decir, ser muy suspicaz y tener como ideas en relación a los mensajes que le mandan los otros, pero no tener el estado emocional alterado que tiene el paciente que está en un brote esquizofrénico. Las ideas delirantes en la esquizofrenia paranoide son de persecución, de perjuicio, y están organizadas alrededor de un tema coherente. Esto es muy significativo y la diferencia mucho de las otras presentaciones de esquizofrenia. Digo, tiene un costado bueno y un costado malo. El costado bueno es que cognitivamente el paciente tiene una mejor presentación que las esquizofrenias desorganizadas, ¿no? Pero, más allá de que tiene una mejor presentación, la persistencia de las ideas delirantes
suelen ser muy densas, suelen ser muy inflexibles y suelen ser muy reacios a la toma de medicación, justamente porque tienen su modo de pensar y su lectura paranoide sobre los psiquiatras y la medicación, y suelen ser, es mucho más difícil con ellos armar una alianza terapéutica. Las alucinaciones en la esquizofrenia paranoide están vinculadas con las ideas delirantes de persecución. Fíjense que tienen una coherencia. Si uno escucha a explicar las razones por las cuales un paciente está alerta en determinada situación, va a encontrarle un sentido lógico a estas apreciaciones, nada más que están absolutamente sesgadas, pero en este caso, claro, por la percepción, la distorsión perceptiva, prácticamente en el momento del brote se vuelve una percepción sin objeto, ¿no? Por lo tanto, la voz está ahí, o la percepción olfativa, o la interpretación delirante. El inicio de la esquizofrenia paranoide, este es un dato muy importante para nosotros los clínicos, es un inicio tardío. Los pacientes suelen tener un brote después de los 35 años, 30, 35 años, hasta los 40 años. Esto hace que en general los agentes de salud estemos identificando siempre a la esquizofrenia como un brote temprano, después de los 20 años. Y nos suena un poco raro el paciente que brota a esa edad. Sin embargo, lo que vamos a encontrar seguramente es antecedentes en toda la vida del paciente con estas conductas extrañas, con esta presentación rara que tiene, estas formas larvadas en que empieza a aparecer estos indicadores prodrómicos de que en algún momento va a aparecer la enfermedad, que está asociada. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué hace que de repente brote? Bueno, esta predisposición genética. Saben que la teoría más fuerte sobre la esquizofrenia es la teoría dopaminérgica, o sea que estos pacientes compartirían la misma deficiencia en relación al procesamiento de la dopamina, y esta tendencia biológica sería incrementada por varias situaciones. Una de ellas puede ser el consumo de sustancias. Estos pacientes, por todas las dificultades que tienen, piensen en la presentación esquizoide, la distancia emocional, a veces las diferencias para poder ser aceptados y relacionarse con los otros, las dificultades para insertarse tanto laboral como en el ámbito académico, hace que estos pacientes vivan en situaciones de sumo estrés, y el estrés es un desencadenante de los episodios psicóticos. Es decir que, fíjense cuánto tiene para hacer un terapeuta que puede diagnosticar bien un trastorno esquizotípico, porque podría encontrarse, haciendo una buena conceptualización, con un paciente en riesgo de estar ingresando en un episodio psicótico. Y como les decía antes, si ustedes medican estos episodios con anticipación, harían que el paciente se descompense menos y el pronóstico del cuadro sería mucho mejor. Si bien este inicio es tardío, los síntomas van a mantenerse estables a través del tiempo. Bueno, y ahora los invito a ver esta sesión filmada con esta paciente para que podamos discutirla después en el Zoom. La próxima clase van a ver el clúster B, van a empezar la primera parte a trabajarlo con Fernán, narcisismo, psicopatía, y después en la clase siguiente vamos a trabajar toda la clase con desregulación emocional y trastorno límite, que si bien ustedes tienen mucho conocimiento sobre el tema, vamos a tratar de aportarle algunos datos nuevos. Bueno, nos vemos la semana próxima.